Bueno, a ver, imagínate por un momento la firma de un contrato para comprar una casa. Ajá. O sea, la persona que te la vende te muestra con un orgullo desbordante la pintura fresca en las paredes, la iluminación natural increíble que entra por la sala. Claro, un jardín que parece sacado de una revista de arquitectura, me imagino. Exacto. Todo se ve impecable. Pero resulta que hay una cláusula invisible en esa transacción. El inspector de la propiedad tiene por ley estrictamente prohibido mencionar que los cimientos de la casa se están hundiendo. Wow. O que el techo va a colapsar con la próxima tormenta. O sea, el inspector tiene la obligación legal de emitir un reporte enfocándose única y exclusivamente en los aspectos agradables de la propiedad. Bueno, cualquier persona sensata consideraría que esa omisión deliberada transforma un simple reporte en un fraude estructural. Totalmente. Digo, la realidad de una casa a punto de derrumbarse no desaparece mágicamente solo porque se decrete ignorarla en el papeleo oficial. Y esa misma dinámica, pero llevada a la escala de todo un país, es justamente el núcleo de nuestra inmersión de hoy. Ok, vamos a desempacar esto porque tenemos sobre la mesa dos versiones de un documento sumamente contundente. Así es. Es el Manifiesto Dominicano contra la Ley Mordaza. Hoy analizamos un texto que denuncia un proyecto de ley en la República Dominicana, el cual, bajo la premisa muy atractiva de resaltar lo positivo, pues ha desatado una ola de críticas por considerarse un intento de censura institucionalizada. Sí, y es un tema delicado. Muy delicado. Y por eso, para que quede súper claro desde el primer segundo, quiero hacer una pausa aquí. Claro, adelante. Los textos que vamos a desglosar hoy contienen posturas políticas fuertemente cargadas, denuncias graves contra el gobierno, y nuestro objetivo en este análisis a fondo no es, bajo ninguna circunstancia, tomar partido. Exacto. No estamos aquí para validar ni refutar esas acusaciones. Así es. La misión es estrictamente reportar, desglosar la lógica interna y las preocupaciones plasmadas en este material original. Ponemos las piezas sobre la mesa para que quien nos escuche pueda formar su propio criterio. Me parece fundamental esa aclaración. Sí. Y bueno, el documento plantea una contradicción inicial que es fascinante. ¿Cómo es que una ley, diseñada supuestamente para promover lo bueno y lo edificante, termina siendo calificada como el andamiaje de un autoritarismo disfrazado? Claro. Porque, a ver, en la superficie, pedirle a la prensa que sea más positiva suena hasta loable, ¿no? Suena bien, sí, pero el conflicto central del texto radica en la definición misma de la verdad y en cuál es el rol de la prensa en una democracia. Ajá. El manifiesto advierte que el peligro radica en quien tiene el poder de definir qué es positivo. O sea, no es solo ser optimista. No, para nada. El documento expone en su primera sección que este término de comunicación positiva se está usando como un eufemismo muy calculado. Ok. No ven esta ley como una herramienta para mejorar el ánimo social, sino como un mecanismo de adoctrinamiento y pura propaganda. ¡Wow! El texto argumenta que obligar a la prensa a hacer un simple eco de propaganda anula su función principal, que es precisamente cuestionar, investigar y fiscalizar al poder. Claro, porque cuando el Estado define qué es verdad y qué es positivo, lo que realmente se protege es al poder, no al pueblo. Exactamente. Se desvirtúa por completo la esencia del periodismo. A ver, pensemos en una analogía médica. A ver, te escucho. Es como si alguien llega a urgencias con una fractura expuesta en la pierna. Ouch. Sí, grave. Y el médico de guardia, por ley, ignora el hueso roto para enfocarse en felicitar al paciente por su excelente presión arterial. ¡Qué locura! Solo porque el protocolo del hospital exige positividad. O sea, el diagnóstico es un fracaso absoluto. Claro. El paciente está mal, pero el sistema actúa como si todo estuviera perfecto. Y yo me pregunto, si limitas la crítica y solo expones lo bueno, ¿no es esa omisión una manipulación directa de la realidad? Lo es, totalmente. Y lo fascinante aquí es la profundidad de esta manipulación desde una perspectiva colectiva. Ajá. El texto no necesariamente acusa al Estado de inventar mentiras absolutas de la nada. Ok, entonces, ¿qué hacen? Hablan de algo más sutil, recortar quirúrgicamente la realidad para que solo quede la porción que es conveniente para las autoridades. Ah, ya. Te muestran solo la pintura fresca volviendo a la casa. Exacto.
El manifiesto subraya con mucha fuerza que la libertad de expresión no es opcional, ni depende de si el mensaje es cómodo o incómodo de escuchar. Claro. De hecho, advierten que estas tácticas de maquillar la realidad por decreto son el primer paso hacia regímenes opresores. Sí, porque imponen un pensamiento único. Así es, un entorno donde la corrupción o las fallas sociales se ocultan tras sonrisas políticas y discursos prefabricados. Es aterrador pensarlo así. Lo es. Pero a ver, el manifiesto no se queda solo en la teoría, ¿verdad? No, para nada. Da un paso muy firme, denunciando prácticas que, según los autores, ya están pasando en la realidad. Sí, denuncian que esta manipulación ya ocurre en la práctica mediante incentivos económicos y alianzas con el poder. Mencionan términos muy específicos. Hablan de las bocinas y de la agenda de pago. Sí, el lenguaje ahí se vuelve muy incisivo. Al hablar de bocinas, el texto describe a comunicadores que, a cambio de un sueldo o de una cuota de poder, pues se han rendido. Básicamente actúan como altavoces del gobierno. Exacto, amplifican el mensaje oficial e ignoran los problemas. Y la agenda de pago es la sistematización de esto, comprar conciencias para dictar la línea editorial. A ver, espera. Entiendo la preocupación ética sobre los conflictos de interés, Ajá. pero siento que el texto da un salto argumentativo enorme en esta parte. ¿En qué sentido? Pues conectan esta censura y esta agenda de pago directamente con la supervivencia física y los recursos naturales. Sí, el tema minero. Exacto. ¿Cómo conectan algo tan abstracto como la libertad de expresión con el agua de una comunidad? ¿Es que acaso la censura es un escudo para proteger transacciones opacas? Diste en el clavo. Esa es exactamente la conexión que traza el manifiesto. Ok. Ocultar una parte de la realidad ambiental o económica no es informar, es manipular. Claro. En el caso de San Juan, se acusa a estas bocinas de defender activamente los intereses de empresas mineras, proyectos que amenazan los recursos naturales de la gente. ¡Wow! El texto usa una frase lapidaria. Denuncia que buscan priorizar el oro sobre el agua pura de nuestra gente. ¡Qué fuerte! Y ahí es donde encaja perfectamente este peligro de la comunicación positiva. ¿Por qué lo dices? Porque si un megaproyecto minero amenaza el agua de toda una provincia, pero la ley obliga a la prensa a hablar solo de lo positivo, pues la gente solo va a leer sobre empleos generados o inversión extranjera. Claro, te venden el progreso. Exacto. Los riesgos ambientales quedan silenciados porque se catalogan como información negativa. Se usa el optimismo para desarmar a la comunidad antes de que entiendan lo que están perdiendo. Totalmente. El manifiesto explica que la democracia deja de serlo cuando el dinero dicta qué porción de la realidad llega al público. Es vender el futuro del país a espaldas de la gente. Así es. Por eso exigen transparencia total ante estas decisiones. La ciudadanía debe conocer lo positivo, claro, pero también lo negativo, los riesgos reales y los beneficios. Si la prensa tradicional o estas bocinas ya están comprometidas, el siguiente paso lógico es preguntarnos, ¿quiénes son los verdaderos blancos de esta ley? Los que ofrecen resistencia. Claro, porque las leyes restrictivas rara vez se hacen para controlar a los que ya te obedecen. Exacto. Y el manifiesto es clarísimo en esto. La ley tiene nombres y apellidos en su mira. ¿A quiénes buscan silenciar? A las plataformas digitales y medios independientes. Ok. De hecho, es imperativo mencionar los ejemplos específicos que cita la fuente. ¿Cuáles son? Mencionan explícitamente al edificio rojo de Alofoque, Ajá. a Somos Pueblo y al señor Peguero. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espacios que crecieron en el mundo digital, fuera de las frecuencias de radio a televisión que el gobierno controla fácilmente. Así es. Y el documento afirma que estos espacios dicen lo que los canales oficiales callan. Exponen la realidad cruda. Exactamente. La realidad de las calles y la fiscalización del gobierno en tiempo real. Por eso denuncian que hay un clima de presión sobre estas voces y lo califican durísimo. ¿Cómo le dicen? Lo llaman un comunismo disfrazado de democracia. ¡Wow! Eso es altísimo voltaje político. Pero a ver, hagamos una analogía con esto de las plataformas independientes. A ver. Pensemos en estos medios digitales como el sistema inmunológico de la sociedad. Ok, me gusta.
Cuando hay una infección en el cuerpo, los glóbulos blancos reaccionan y te da fiebre, ¿verdad? Sí, te sientes pésimo. Exacto. La fiebre es ruidosa, molesta, te hace sudar, a nadie le gusta. Pero es el indicador crucial de que hay un problema grave que necesita atención. Claro. Entonces, estas noticias crudas, las denuncias de Somos Pueblo o de Alofoque, son esa fiebre. Reaccionan a las infecciones que los órganos principales, o sea, los medios oficiales, intentan ignorar. Sí, sí, sí. Prohibir esa crítica con una ley es como prohibirle al cuerpo tener fiebre por decreto. Pretenden que la infección no existe, pero silenciar la alarma no mata la bacteria. Qué buena analogía. Y si conectamos esto con el panorama general que plantea el manifiesto, el riesgo de apagar la fiebre es monumental. Ajá. Limitar estas voces debilita la institucionalidad en lugar de fortalecerla. Una democracia necesita fricción. Necesita debate. Exacto, necesita visibilidad de sus propios fallos. El manifiesto hace un llamado muy frontal a la resistencia civil en este sentido. ¿Qué dicen exactamente? Advierten que si al periodista no se le permite hablar, si se le amordaza con leyes, tendrá que ser el pueblo mismo quien salga a las calles para hacer su propia voz. Entonces, ¿qué significa todo esto? Llegó el momento de sintetizar un poco las exigencias urgentes de este manifiesto. Sí, es importante recapitular. Ellos demandan básicamente respeto absoluto a la libertad de expresión, sin zonas grises. Ajá. Garantías reales para el periodismo, transparencia y un rechazo total a cualquier norma que limite la crítica. Así es. Y usan unas declaraciones finales súper contundentes. Sí, citan cosas como la verdad no necesita permiso, ¿Qué frase? dejando claro que los hechos existen independientemente del gobierno. Y también dicen, la crítica no es delito. Para desmantelar esa idea de castigar la negatividad. Actualizando un poco, este tema es vital para cualquier persona interesada en estar bien informada, sin importar dónde viva. ¿Por qué lo dices? Porque en este mundo saturado de información, la historia nos demuestra una y otra vez que el control de la prensa siempre precede al control de la verdad. Claro. Y cuando el Estado controla la verdad, pues el pueblo pierde todo su poder. Y eso, fíjate, me deja pensando en algo más. Una reflexión final para quien nos escucha. A ver, te sigo. Hemos hablado de este intento de convertir la positividad en una obligación legal para los medios en República Dominicana, según lo que denuncia el manifiesto. Ujú. Pero, si se permite que un gobierno convierta el optimismo en una regla por ley, Ajá. ¿cuánto tiempo pasará antes de que los algoritmos de las inmensas plataformas de redes sociales sean forzados también por ley a catalogar y ocultar cualquier queja ciudadana legítima? ¡Wow! O sea, imagina que una denuncia de corrupción simplemente desaparece porque el algoritmo la etiqueta como negatividad ilegal. Es un escenario aterrador, sinceramente. ¿Lo es? Y bueno, dejamos esa idea resonando sobre la mesa para incentivar el pensamiento crítico. Hay mucho que analizar en todo esto.